Muy buenos días, queridos compañeros, amigos del Carmelo Misionero. Aunque la distancia nos separe mucho, quiero hoy compartirles con ustedes un tema que personalmente me parece fascinante, aunque muy largo, muy amplio, mejor dicho, y quizás podemos hacer una pequeña aproximación en el día de hoy. El liderazgo de Jesús. Ciertamente hay muchos elementos de ese liderazgo de Jesús y que podemos tomar para nosotros como líderes. Y estoy pensando, justamente ahora estoy en una comunidad parroquial en Argentina y la parroquia está conformada por 8 comunidades. Cada comunidad está constituida de la misma manera. Es una comunidad grande de comunidades pequeñas. Y acompañar, y si se quiere tomar así, liderar eso, realmente es muy complejo. Y es muy complejo porque uno quiere entrar en la eficiencia, quiere entrar en la efectividad, en la productividad, en una respuesta clara, pero la gente tiene distintas experiencias, totalmente distintas. Las realidades sociales son distintas, aunque es muy similar el barrio, sin embargo los niveles sociales son distintos. Hay quienes en ese barrio viven y bueno, son empleados públicos, trabajan bien, tienen su sueldo y bueno, puede ser que a 2 cuadras viva alguien que vive de la recolección de la basura, que junta, sale con su carro, con caballos y bueno, lo que le llamábamos en Colombia las zorras, y buscan, en fin, tantas otras cosas, albañiles, policías, jueces, toda esta gente vive. Entonces, acompañar, liderar es muy complejo, muy complejo. Y yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿y Jesús cómo haría? Entonces yo me tomé el trabajo como de sintetizar un poquito. Yo creo que podemos entrar en la palabra de Dios desde una realidad así como muy sencilla. Unos minutos les voy a hablar, pero que me parece muy importante. En primer lugar, ¿qué es ser líder? A veces nosotros hoy tenemos el liderazgo desde las grandes empresas, desde los grandes emprendimientos y todo eso, pero el liderazgo de Jesús en los evangelios. Jesús fue el líder, porque evidentemente había muchos elementos que le posicionaban como esa persona que hacía como de referencia. Por lo menos eso fue la impresión que dejaron tanto autoridades, pueblo, discípulos, judíos, fariseos, escribas, saduceos, el pueblo en general. Jesús fue alguien que aglutinó. ¿Y cómo fue esa realidad? Nosotros hoy decimos, bueno, un líder es el que tiene dinero, pone y bueno, ya se va posicionando, compra su posicionamiento y de alguna manera eso da. Pero sin embargo, Jesús no es tanto así. Para Jesús, el primer testigo que testifica la autoridad de Jesús, su liderazgo, es el Padre. Y tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 37, que dice así, también habla de mí, a mi favor, el Padre que me envió, aunque ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su rostro y tampoco la palabra ha sido aceptada por ustedes. Es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Pero sin embargo Jesús la dice. El Padre testifica. ¿Y quién es ese Padre? En el bautismo, en el Evangelio de Mateo también
Podemos ir mirando un poquito los textos para que también repasemos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 al 16 y 17 dice: Apenas fue bautizado Jesús, salió del agua, y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él, sobre Jesús. Y una voz que venía del cielo decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí tenemos. Es el Hijo de Dios. Y Él es el Hijo predilecto, el donde el Padre se complace. Y por otra parte, en Lucas, también, Lucas capítulo 9, versículos 28, vamos a ir repasando un poquito la Biblia, que es muy bonito que uno repase. Capítulo 28 dice: Unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan, a Santiago, subió a la montaña para orar. Y dice, y mientras oraba cambió de aspecto. Este relato es precioso porque habla de la oración que transforma. Y Jesús se dejó transformar en esta oración. Y dice, después vinieron Moisés y Elías a hablar con él, a dialogar, que resplandecientes de gloria hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, que estaban cargados de sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos que estaban con él. Cuando estos se retiraron, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Claro, está bien, ahí nos quedamos. Y dice, Pedro no sabía lo que decía, y mientras estaba hablando, vino una nube que los cubrió. La nube es el signo del misterio de Dios, de la presencia de Dios. Y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Ahí tenemos otro es el Hijo de Dios, a él hay que escucharlo. El testimonio de Juan Bautista es otro de los testimonios fuertes. También en el Evangelio de San Juan capítulo 5, podemos ver capítulo 5 versículos 33 al 34 dice: Es otro el que testifica a mi favor, y su testimonio es válido. Ustedes mismos enviaron una comisión a preguntar a Juan, y él dio testimonio a favor de la verdad. O sea, Juan da testimonio acerca de la verdad. Él no es el Mesías, sino el que viene detrás. Por otro lado, y en Juan capítulo 1, versículos 29 al 31, es un texto también muy bello, donde nosotros podemos mirar versículos 29 al 31. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este me refería cuando yo dije: detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la cual yo bautizo con agua es para que Él se manifieste en Israel. Aquí ya tenemos entonces este testimonio claro de Juan Bautista, de presentar a quien es Jesús, su fuerza, su importancia. Jesús no se autoproclama, son otros los que le van proclamando. Y dice, por otro lado, es Cristo mismo también, después de esa presentación del Padre, que hemos hecho una visión muy sucinta, muy cortita, muy escueta. La de Juan Bautista también, podíamos buscar otros textos, incluso donde Juan entra en crisis y pregunta: ¿eres tú?
u otro. Y Jesús sencillamente dice, mira lo que estoy haciendo. Mira, díganle a Juan lo que estoy haciendo, lo que está aconteciendo, y él captará. Entonces, eso es fundamental en nuestra vida. En Juan, otra vez, el capítulo 5, versículos 36. Estamos ahí repasando un poco. Dice, pero yo tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan. Una prueba evidente de que el Padre me ha enviado es que realizo la obra que el Padre me encargó llevar a término. O sea, Jesús se siente el realizador, el que concreta, el que hace la obra del Padre. Ahora hay que ver cuál es la obra del Padre. Ahí está la cuestión. En el capítulo 10, versículo 30 de San Juan, ese texto es muy bello, porque lo vamos a retomar un poco después. Versículos 30, dice así, mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatarlos. El Padre y yo somos uno. Ahí tenemos. O sea, el Padre es el que dio a Jesús, pero al mismo tiempo el Padre y el Hijo son una unidad y nadie puede arrebatarle las ovejas. En Juan 14, 7, de nuevo, el Evangelio de San Juan, si vamos recorriendo un poco, tenemos un texto muy bello. Dice, si me conocieran, conocerías también a mi Padre. Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto. Y justamente Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y todo está arreglado. Eso nos basta. Y Jesús le dice, llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me pides que le muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que les digo no son palabras mías, es el Padre que vive en mí, el que ha realizado su obra. Ahí tenemos entonces, justamente Cristo se autoproclama también por la certeza de que el Padre es el que da el testimonio de él. Y por otra parte, también tenemos el Espíritu Santo que lo va guiando, lo va empujando. En San Juan capítulo 1, versículos 32 al 34, dice, Juan dio testimonio diciendo, yo he visto que el Espíritu bajaba desde el cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu, permanece sobre él, y ese es quien bautizará con el Espíritu Santo. O sea, Juan no lo conocía, pero había escuchado, había intuido, había aprendido ¿de qué? De esa relación con Dios, de que él no sería el enviado, sino aquel donde baja, donde desciende el Espíritu. Estamos en este tiempo de Pentecostés, esperando el Espíritu, y qué bueno que eso también nos empuja un poco. La fuerza del Espíritu tiene que manifestarse, tiene que darse, porque es quien en definitiva presentó a Jesús. Por otra parte, en Mateo capítulo 7, volvemos a Mateo, el Evangelio de Mateo, ustedes dirán, Padre, nos estás mareando. Pero bueno, esa es la idea, marearnos un poquito, pero con el Evangelio, con la palabra de Dios. Capítulo 7, versículos 22 al 29. Dice, a ver, no, 24. Salió de allí y fue al territorio de Tiro y Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie estoy en Marcos. Tengo que ser Mateo. También yo me equivoco.
Eso sucede, ¿no es cierto?, cuando no elegimos bien. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les responderé, no los conozco, apártense de mí. Y ahí relata el que escucha estas palabras y las pone en práctica. O sea, el que realmente escucha la palabra del Señor, el que escucha la voz del Espíritu, es allí donde radica la fuerza penetrante del Dios que habla y que da testimonio. Escuchar la palabra de Dios es testimoniarlo. Escuchar la palabra de Dios es empezar a seguir el testimonio que Dios también nos tiene. Es empezar a asumir ese liderazgo que tiene Jesús. Y por otra parte, tenemos las Escrituras. Toda la palabra de Dios da testimonio. De manera muy especial en los textos de Isaías, la primitiva iglesia, la iglesia, los discípulos, ¿qué dicen? Que encontraron en las Escrituras lo que confirmaba a Jesús como líder. En el camino a Emaús, Jesús mismo explicó el misterio de su muerte y resurrección desde las Escrituras, aclarándole todo, empezando por Moisés, siguiendo por los profetas y los salmos, les explicó todo acerca del Hijo de Dios. O sea, las Escrituras dan testimonio de Jesús. Por lo tanto, no es un impostor desde fuera, es un líder que viene como un enviado de Dios y del que podemos aprender y debemos aprender muchas cosas. Los mismos milagros hablan de esa presencia de Jesús. Los mismos milagros hablan de que Jesús realmente es el Señor. Cuando la gente se abalanza sobre Él, cuando la gente quiere tocarlo, cuando la gente siente esa fuerza y esa gracia. Y hay un texto muy hermoso del Evangelio de San Juan que me parece importante que lo tengamos muy en cuenta. Es San Juan capítulo 6, versículos 68. Después de ese hermoso gran discurso en la sinagoga de Cafarnaún, el discurso del pan de vida. Y Jesús confronta. Ahí vemos qué tipo de líder es. No es un líder que quiere que la gente lo quiera, sino es claro con su doctrina, con la verdad que anuncia. Y al final, en el versículo 66, porque muchos lo habían abandonado, esa gran muchedumbre que fue por pan, fueron saliendo, y en el versículo 67 Jesús preguntó a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Eso es la realidad última a la cual nosotros tenemos que ir apuntando siempre cuando miramos el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús no es humano, no es solo humano, es hombre y Dios, pero el que da vida, el que inspira fuertemente, el que nos mueve. Por eso, para nosotros ser líderes cristianos no puede quedar o no puede existir fuera de una lectura atenta de la palabra de Dios, especialmente los evangelios. También Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, que tienen mucho que ver también en ese liderazgo, porque Pablo asumió el liderazgo humano, cristiano, a partir de Jesús. Un misionero a carta cabal. Casi se podría decir, si uno quiere ver cuál es el liderazgo
que hoy tenemos que tener como cristianos, leamos Pablo. Pablo, un apasionado por Jesús, en primer lugar, un apasionado, un convertido, un hombre que hizo la experiencia de Dios y no duda de que Dios le ha perdonado y le ha transformado plenamente a él, totalmente, totalmente. Y eso es importante en la vida. Saberse amado, perdonado, transformado. Y en segundo lugar, ser consciente de la misión que ha recibido y que esa misión no es negociable, que esa misión hay que cumplirla. En tercer lugar, ser consciente de que la misión que se ha recibido, que no es negociable, implica jugarse la vida. ¿Qué significa? Que hay conflictos, que hay lágrimas, que hay alegrías, que hay satisfacciones, que hay decepciones, que hay rechazos, que hay acogidas, que hay alegrías, que hay tristezas. Todo esto conlleva el ser un líder, un misionero, un seguidor de Cristo. Pero vamos a mirar un poquito un texto, o sea, cuáles son las actitudes que Jesús nos deja. Así cortito, porque después tendríamos que profundizar un poquito más en otro momento. Ya la hermana Verónica dirá cómo lo hacemos, quizás lo puedo presentar de otra manera un poco más esquemática y no tanto hablar yo, pero tomemos el texto del Evangelio de San Juan capítulo 10. Jesús, el pastor, el buen pastor. En primer lugar, él se presenta como el pastor, el que guía. Lógicamente, para nosotros esta idea es muy difícil entender y captar porque no lo decimos, pero no lo captamos porque no es una experiencia visible. Y sin embargo, en nuestra iglesia, hagamos un poco de conciencia y un análisis. Sabemos perfectamente en qué comunidad hay un pastor con olor de oveja. Hay un pastor que está cerca y nos gusta acercarnos a él. Y las comunidades son acogedoras. Las comunidades hay una confianza. Y hay otras comunidades donde el pastor es un poquito más así, casi como asalariado. Y entonces hay un cierto rechazo. Bueno, esto es lo que Jesús nos muestra. La medida de cómo es el pastor. Él conoce, o sea, uno de los aspectos es el líder cristiano es conocer a quienes él se dirige. Y conocer es saber qué tienen, su realidad. Yo aquí en Resistencia tengo la experiencia, son mucha gente, son más o menos 10.000 o más familias, entonces no se llega nunca a completar, y menos en estos mesecitos que estoy acá, pero voy conociendo. Y a veces uno puede prejuzgar muy seriamente y la gente vive realidades muy distintas. Y cuando uno entra en la vida de las personas, ahí es donde se percibe. Por eso dice Jesús que Él conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a Él, o sea, se acercan. El conocer, el conocer. Un poco más adelante, a partir del versículo 11, hay otro acento de este pastor. Pero ese buen pastor o ese pastor que conoce viene para dar vida. ¿Qué significa? Alentarlas, acompañarlas, sugerirlas, acogerlas, cuidarlas. Eso es el aspecto. Y por otra parte, dice en el versículo 11 en adelante, no solo es el pastor, sino es el buen pastor. ¿Cuáles son las connotaciones de este buen pastor?
El buen pastor se juega por las ovejas, da la vida por las ovejas. Ahí está, no como un jornalero, sino se juega. Y mira siempre más allá, no se encierra, no es miope, sino mira, tengo otras ovejas, dice. Estos son una de las cualidades muy importantes. Entonces tenemos ahí que conoce, que da la vida y es el buen pastor, el bueno, el que acoge, el que sabe recibir, el que tiene esa cualidad de estar cerca. Por otra parte, Jesús es el líder que tiene una decisión. Y ahí, digamos, no baja el listón. El listón está aquí. No por acomodarse para que quede bien las exigencias, vamos a bajarlas, no importa. No, Jesús no. ¿Qué le dice a Nicodemo? Nicodemo, si tú no sabes, por Dios, que eres líder en Israel, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo voy a entrar viejo en el vientre de mi madre? Hay que nacer del agua y del espíritu, hay que transformarse. Eso es una exigencia radical fuerte. Y por eso es intransigente. Jesús no logra componendas. Pensemos un poquito en el Evangelio de San Juan capítulo 2, cuando él echa, ya al comienzo de este Evangelio, echa a los vendedores del templo. Dice, mi casa es casa de oración, y si no, derrumben esta casa y en 3 días la volveré a reconstruir, hablando de su propio cuerpo, dice, que los discípulos después entendieron. Por otro lado, Jesús siempre habla con franqueza, no a medias tintas. Eso es la enseñanza de Jesús, pero también es el Padre amoroso, es el rostro amable de Dios, no condena, por lo tanto no estigmatiza, no cuelga cartelitos, es un pecador, es esto, es lo otro. Cuando le presentan a la pecadora, justamente él se pone a escribir, no mira los ojos de nadie, sino empieza sencillamente larga después el mandato. Si alguien no tiene pecado, pues que tire la primera piedra. Pero si tienes fallas, no lo hagas. Esa es la conclusión que cada uno sacó. Y poco a poco se fueron yendo. Y Jesús se queda solo. Pero ¿cuál es? No es que dice, no, tranquila mujer, seguí. No, yo no te condeno, pero en adelante no vuelvas a eso. ¿Qué le dice al hijo pródigo? Este hijo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, recapacitó. Y por lo tanto hay que hacer fiesta. Eso es justamente el lado amoroso de la misericordia. Y en esa bondad casi que caminante de Jesús hace de que Él atraiga. Hay confianza. Es el buen pastor. Es el que da la vida. Es el que se juega por los demás. Pues bien, yo quisiera terminar hoy aquí, sencillamente porque a veces el líder Jesús nosotros lo tomamos demasiado esquemáticamente y vemos, no, tiene que ver con nuestras actitudes. Es que no podemos seguir a Jesús si nosotros no miramos el Evangelio por un lado y nos analizamos por el otro lado. Tenemos que hacer las dos cosas, justamente ver el Evangelio y ver nuestra vida. ¿Dónde desencajamos? ¿Dónde realmente chocamos? Porque tenemos que ensamblar para que esta unión se dé fuertemente. Eso es nuestra tarea, ese es nuestro camino. Y entonces aprenderemos realmente las exigencias del seguimiento de Jesús, del liderazgo de Jesús, las exigencias de ser discípulo de Jesús, que ahí los invito a leer el Evangelio de San Marcos
Y bueno, si en algún momento puedo acompañarles, ojalá de una manera más sistemática que hoy, sería interesante mirar un poquito cómo el Evangelio realmente nos lleva a descubrir elementos que hoy las grandes empresas están mirando. ¿Por qué no tienen éxito? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cuáles son las cualidades que Jesús tuvo en cuenta para que su Evangelio se irradie por todas partes? Y hoy seguimos anunciándolo. Que Dios los acompañe. Queridos amigos del Carmelo Misionero, me honra, me place realmente haberles podido compartir este pequeño video, esta pequeña reflexión, pero que tengamos la fuerza y la gracia siempre de escuchar la palabra de Dios, un Dios que nos ama y nos quiere. Feliz día para todos.